Y vamos a seguir hablando de las elecciones, lo que nos dejó este domingo de primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. Y lo tenemos en línea a Ariel Farías, él es sociólogo, docente, investigador de nuestra universidad, de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y es metodólogo también. Con él vamos a hablar un poquito de lo que nos ha dejado este domingo de elecciones, cuál es el análisis que se puede hacer. Bueno, son muchos, ¿no? Las lecturas también en relación a los datos, a la carga de datos de lo que fue este escrutinio. Muy buenos días, Ariel. Florencia Basso te saluda. ¿Cómo estás? Hola, Flor, ¿cómo estás? Buen día, un día agitado. Tuvimos varios hasta tarde mirando los números, medio desesperados ahí, apretando el F5, pero sí. Bien. Varios quedamos con el dedo ahí, con el F5 un tanto machucado, podríamos decir, el dedo, ¿no? ¿Cómo viviste este domingo de elecciones? ¿Cómo viste fundamentalmente lo que fue la carga de datos posterior a las 6 de la tarde, alrededor de las 9 en realidad, cuando se comenzaron a conocer los primeros datos oficiales? Digamos, en términos generales, primero hay que decir que fue una elección con buena participación, sí, para hacer unas PASO. No hubieron denuncias mayores de inconvenientes en el propio proceso electoral de votación. Y después sí, bueno, hubo este problema de carga, digamos, en donde había un escenario hasta las 10, 11 de la noche, y ese escenario se fue modificando a lo largo de la madrugada. Lo que hay que decir es que este tipo de problema de carga, o sea, no por ahí con esta intensidad, pero ya se ha dado. De hecho, pensemos en las elecciones presidenciales, ¿no?, del 2015, en el balotaje, sí, que, bueno, teníamos a las 10 de la noche una diferencia de 8 puntos, y la diferencia terminó siendo de 2 puntos, alrededor de 2 puntos. Se puede, porque se habla, digamos, ahí obviamente cada uno lo ve desde su lado, desde su posición ideológica en esto, pero se hablaba de manipulación en la carga de datos. ¿Es factible, digamos, manipular esto? ¿Es algo común, digamos, que por ahí los distritos más grandes son los últimos en cargarse, como ha sucedido, por ejemplo, con La Matanza? ¿Por qué se da esta demora, digamos, en la carga de datos? Que los distritos más grandes son los que se cargan más lentos, sí, es un patrón recurrente por lo menos en las últimas elecciones que uno tiene registro. Quizás hay algún elemento, algún matiz, y pareciera haberse acomodado, digamos, la carga un poquito más que en otras elecciones, pero tampoco es, por lo menos desde mi punto de vista, tampoco es una modificación radical. Es decir, el patrón de distritos grandes cargándose último es un patrón más o menos común. Sí llama la atención, quizás, bueno, sobre todo el caso a senadores de provincia de Buenos Aires y el caso de Santa Fe, digamos, que pareciera estar un poco más dirigido que lo que uno ha visto en otras cargas. Claro, o sea, y esto de que, por ejemplo, te consulto porque no recuerdo por ahí elecciones anteriores que haya quedado tanto margen sin contabilizar. Esto que dijo el secretario de Asuntos Políticos, de que se iba a escrutar hasta el 95% y el resto se iba a conocer en el escrutinio definitivo del próximo miércoles, o sea, cuando comience el próximo miércoles. Sí. ¿Es común que se deje tanto porcentaje por fuera o es lo habitual en general que siempre queda un margen allí para el escrutinio definitivo? Y lo que recuerdo de la elección presidencial de la última es que quedó un 2%. Mucho menos que ahora, digamos. Claro, ahora el 5 y ahora el 2, pero digamos, volvemos a repetir, no son diferencias radicales, no es que es el 2 contra el 23, es el 2 contra el 5, y esos votos se van a terminar contabilizando. Creo que hay señales más fuertes de esta elección, es decir, hay algunas tendencias que son más fuertes que esas cuestiones que por ahí son un poco más sutiles, que igual son un dato político, es importante, muchos lo van a retomar, pero si vemos el propio Tayana,
salió a hablar y si bien hizo referencia a esto, dijo, bueno, pero los votos se van a contar, lo que no entendemos por qué se tarda en la carga, etcétera, pero no hizo una denuncia, digamos que sea una denuncia fuerte en el sentido de que hay una situación que pueda ser oscura o que pueda ser oscura para lo que surja el resultado de la elección. Uh-huh. En relación, Ari, al voto en blanco, a los votos nulos, en esta elección en particular, por lo menos en lo que tiene que ver con Tierra del Fuego, fue del 1,16%, muy bajo en relación, me parece, a otras elecciones, ¿no? Se da la sensación que en esta oportunidad los ciudadanos, las ciudadanas, se inclinaron, digamos, por un candidato en particular y dejaron de lado esta opción del voto en blanco que en otras elecciones creo que superaba a muchos candidatos, ¿no? Sí, lo que fue muy importante fue el voto nulo. Si uno mira, digamos, el blanco es verdad que fue bajo, pero el nulo fue casi del 6%, del 5,70 creo. Que ese es un dato llamativo. 5,68, tenés razón. 5,68. Sí. Que en general, ¿qué es lo que pasa en otras elecciones? Digamos, por ahí el blanco es un poquito más alto, pero el nulo no supera el 1%. Acá fue el 5,68, que si bien para los registros de Tierra del Fuego tiene un porcentaje importante de voto blanco y voto nulo, no es tan importante como ha sido en otras elecciones, pero bueno, sigue siendo un dato, digamos. Nulo es cuando se meten dos boletas de un mismo partido. Por ejemplo, dos boletas, una caricatura, bueno, puede ser diversas cuestiones. Y bueno, hay un porcentaje apreciable, no vi todas las provincias, pero digo que debe estar entre los porcentaje de votos nulos más importante a nivel nacional. 5.402 votos nulos en Tierra del Fuego. Sí. Un importante número, es verdad, no me había percatado de que este 5,68% supera al Partido Popular, al Partido de la Educación, la Cultura y el Trabajo, al movimiento político Proyecto Sur. Estos dos partidos fueron, el Popular y el Proyecto Sur quedaron por fuera de las PASO, ya ahora ya no van a estar en las generales de octubre. Exacto, que bueno, hay que ver hacia dónde se dirige ese voto, qué va a pasar. También acá pensemos que al elegirse dos diputados, es decir, probablemente la primera y segunda fuerza, digamos, puedan llevar el diputado, hay que ver cómo se reorientan, sobre todo los votos debajo de Unir TDF, digamos, ¿no? Claro. Desde del Partido Federal Fueguino hacia abajo, ver qué sucede con esos votos, que son claramente frentes o partidos que no van a tener posibilidad de pelear por esas bancas, así que bueno, ese es el escenario que hay que ver de acá a octubre. Y ahora se van a disputar los votos justamente de, como decís vos, del Federal Fueguino, que es la ex diputada Liliana Chispita Fadul, con el 6,52% tuvo Fadul en esta elección, una muy buena elección, y también los votos de Iniciativa por la Unión. Claro, digamos, tenemos Fadul, que hizo, es una buena elección, y después los partidos que podríamos decir partidos sindicales, que también, digamos, si uno ve la acumulación de votos entre lo que es el Frente Solidario Popular y Iniciativa por la Unión, e incluso el Partido de la Cultura, la Educación y el Trabajo, más ligado a camioneros, bueno, ahí tenemos más o menos un 13%, 14% de votos, que es un porcentaje apreciable, digamos. Ari, ¿coincidís en esto que dicen algunos que con las PASO se plebiscita una gestión de gobierno? Y en general, digamos, o sea, todavía nos falta octubre, pero en general las elecciones de medio término suelen ser señales hacia los gobiernos nacionales. Si bien el objeto es elegir representantes de las cámaras legislativas, también hay una lectura del electorado que tiene que ver con cómo es su situación económica, cómo se referencia en términos políticos, cómo se van instalando ciertas fuerzas de oposición o ciertos apoyos a las fuerzas gobernantes, y creo que esta elección en particular está bastante teñida de una disputa de escala nacional. Es decir, no es solamente
la disputa provincial para elegir legisladores o diputados, senadores, sino que hay algo de la disputa nacional que está interviniendo, ¿no? Lo importante es esperar también hasta octubre y evaluar allí en ese momento donde se juega el todo por el todo, cómo quedan conformadas las cámaras del Congreso, ¿no? Sí, eso es importante. Como estas PASO, la verdad que no hubo tanta disputa al interior de los frentes. Hay algunas provincias en las que hubo, digamos, tenés una señal bastante fuerte de lo que puede llegar a pasar en octubre. Muy bien. Ari, te agradecemos el contacto con Turno Mañana. Seguramente vamos a seguir conversando durante esta semana, así que te vamos a volver a convocar. Hay mucha tela para cortar aún. Estos son, creo, los primeros análisis y las primeras aproximaciones que uno va haciendo de los datos, pero seguramente esto va a continuar durante varios días. Sí. Sí. Así que, bueno, muchas gracias, Flor. Gracias, un beso grande. Un beso. Hasta luego. Hablábamos con el docente investigador Ariel Farías, él es sociólogo de la Universidad Nacional de Tierra del Fuego, y con él realizábamos un brevísimo análisis de lo que han sido estas PASO 2017.